Bienvenidos a este nuevo capítulo de Grow One Sport, donde vamos a estar hablando cómo el ranking puede afectarte de manera positiva o negativa, cómo tener actitud frente a esto, qué pensar, cómo trabajar tu mente y cómo el trabajar tu mente te puede ayudar a obtener mejores resultados. ¿Cómo estás, Marco? Tremendo tema. Muy bien, Roberto, llegando después de este fin de semana largo, harto tiempo libre para pensar y creo que iniciar la semana con este tema nos va a dar hartos lineamientos para entregarles mejores herramientas a nuestros deportistas, familias, entrenadores, de cómo poder manejar esta temática de enfrentar partidos con jugadores que tienen mejor ranking que yo o están mejor posicionados en su carrera deportiva. ¿Y qué es lo que tú ves que le pasa a los chicos cuando le toca jugar con alguien que tiene mucho mejor ranking o que incluso tiene peor ranking? Yo me acuerdo que cuando jugaba con chicos que tenían peor ranking que yo me ponía mucho más nervioso porque decía, con ellos no puedo perder. Sí. ¿Cómo ves tú que les afecta a los chicos? El manejo de las expectativas tanto de padres como de deportistas es un tema, es un foco de inicio tremendamente relevante. Eh, Hay muchos deportistas que pierden los matices, o sea, sienten que cuando juegan con un deportista que tiene mejor ranking que ellos, les va a costar mucho llegar a un buen resultado, o obtener mejores sensaciones, o disputar, o tener un buen encuentro deportivo en términos de técnicos o tácticos. Pero cuando juegan con deportistas que tienen un menor ranking o juegan no tan bien como ellos, también se pierden los matices y muchas veces entra como este sentido de extrema confianza que también te hace perder lineamiento de la importancia de saber competir. Yo creo que Perfecto. el principal punto a trabajar hoy día con nuestros deportistas es enseñarles la real manera de llegar a un resultado compitiendo, trabajando mucho en los rendimientos, para que sean finalmente los rendimientos los que te lleven a resultados contundentes. Creo que acá se separa en dos temas y me gustaría que primero abordáramos el cómo trabajar tu mente con personas que tienen y cuál es tu disposición, qué hacer antes en el fondo, qué pensar, cuál tiene que ser el diálogo interno que utilizas al momento de jugar con una persona que tiene un peor ranking o que tú crees que le deberías ganar o una persona tal vez ahí entramos a otro que tiene un ranking similar al tuyo y otro es cuando tienen un ranking mejor, pero cuando yo entro a la cancha y digo, no, esta persona en el papel es peor que yo le debería ganar, ¿qué crees tú que es lo que tiene que estar pasando dentro de la cabeza del deportista? ¿Qué tiene que estar pensando? ¿Cómo debe enfrentar esa situación? Mira, me ha pasado en muchas oportunidades deportistas que, por ejemplo, van a otro país a competir, alguna competencia internacional, eh, y saben que a la competencia que van los mejores de su especialidad en los grupos juveniles. Y cuando tú le preguntas a estos deportistas cómo te preparaste a lo que vas, habitualmente aparecen dos ideas que son muy normales que finalmente aparezcan, que lo primero es voy a disfrutar y voy a aprender, ¿ya? Yo me pregunto si esto uno lo ocupa como un mecanismo defensivo para manejar tu expectativa, para tolerar la frustración e incluso porque le tenemos mucho miedo al fracaso. Entonces aparece este concepto, voy a disfrutar y voy a aprender, pero camufla el real objetivo Miedo. del que el deportista debe seguir. Y el real objetivo es ir a competir, sin importar el resultado, pero ir a competir. Y Entonces, mejorar, yo creo y- que y- debería ser muy importante. pero mejorar en base a mis tiempos, mejorar en base a mis resultados. Si yo, por ejemplo, fui a competir a Brasil y perdí 6-1, 6-1, o a lo mejor fui a competir a, no sé, a Europa y mis marcas no fueron las que yo esperaba, bueno, para la siguiente oportunidad yo ya tengo un desde que lo tengo que mejorar. Pero dejar de tenerle miedo a la palabra fracaso, a la palabra frustración, nos va a dar los lineamientos que cada deportista tiene que tener para ir mejorando su rutina, para ir mejorando su rendimiento y por ende ir mejorando su resultado.
Y el fracaso y el miedo creo que van muy ligados con el perder con esto, porque por una parte está el, ok, les voy a ganar, pero dentro del partido de repente se te complica, a veces la persona tiene un buen día y empieza a jugar mejor, que son cosas que obviamente pueden pasar. Entonces, por una parte puedo tener el exceso de confianza de ir y esto me puede pasar la cuenta, y por otra parte, cuando se me empiece a pasar la cuenta, tengo que saber cómo actuar. ¿Y qué cosas recomendarías tú? Por ejemplo, a mí se me ocurre el empezar a respirar de manera más calmada. Antes, tal vez el empezar a visualizar un buen partido y tal vez enfocarte más en ti que en el rival para que trabajemos esto que hablamos en los capítulos pasados del proceso, de mejorar en base a tu resultado también tal vez. Creo que muchas veces le damos demasiada importancia al ranking, y esto también va de la mano con los capítulos anteriores, porque a veces voy y digo, no, voy a ganar, o pienso mucho en el ganar-perder, pero no, pero dejo de pensar tal vez en el mejorar, que tal vez debería ser el foco, porque si estoy preocupado solamente en ganar y tengo 14, 15, 16 años, creo que los resultados a esa edad importan mucho menos que lo que avances como deportista, ¿no? Sin duda, mira, lo que uno busca en un deportista es la coherencia, ¿bien? Entre lo que hago y lo que siento. Si existe esa coherencia, vamos a poder eh, encontrarnos en el presente, ¿ya? Yo trabajo mucho en base a la triada pasado, presente, futuro, ¿bien? En el pasado aprendimos, en el presente construimos y en el futuro buscamos nuestro ideal. Entonces, cuando los deportistas van a competir y se quedan pegados solamente en lo que fue, no están visualizando lo que está ocurriendo en el momento, no tienen su radar bien puesto para discriminar si lo que hicieron fue una mala decisión o fue un mérito del rival. Bien, lo vimos en esta última Copa Davis, que deportistas de gran nivel como Tadilo pierden en tomas de decisiones, en fracciones de segundo. Bueno, Nicolás Jarry después se revierte un mal partido que tuvo quizá al comienzo, un mal partido para nosotros, ¿cierto? Porque estamos muy presentes muchas veces en el resultado. Pero cuando un deportista logra darse cuenta que está en el presente, que las cosas están ocurriendo en el aquí, están ocurriendo en el ahora, logramos de cierta manera visualizar de mejor manera lo que queremos hacer. Si visualizamos bien lo que queremos hacer, vamos a definir cuál es ese primer paso que tenemos que dar entre estos 4 o 5 puntos que de repente aparecen. En el tenis pasa muchas veces de que pelota 3/4, el tenista va corriendo para cerrar ese punto y no supiste si cruzarla, si abrirla, si tirarla al cuerpo del rival y te Con mil enredaste ideas. tanto Y siempre uno actúa por la peor. y te quedó en el fondo en la red. Entonces, pero cuando tú ya determinas ese primer paso, tú no, ese paso no lo defines cuando estás a punto de pegarle, lo tienes definido desde que la pelota ya volvió a ti, para posteriormente definir de mejor manera tu estrategia y pasar a la acción. Como te digo, la coherencia en el deporte se busca cuando un deportista pasa a la acción, cuando el deportista es capaz de tomar riesgos, cuando el deportista es capaz de tomar iniciativa. Cuando pasamos a la acción es cuando conseguimos los mejores resultados y las mejores sensaciones en nuestro deporte. Y ahí entramos, tocaste varios temas muy interesantes como la visualización y el estar en el tiempo presente. Y ahí te quiero preguntar, Marco, creo que este tema no he escuchado mucho de él, pero creo que sería súper interesante, que es el diálogo interno. Es decir, qué están pensando o qué tienen que pensar los jugadores, porque al final, si tú me preguntas a mí, lo más importante es lo que está pensando el deportista, ya sea en el pasado, para el presente o para el futuro, porque eso empieza a generar emociones y las emociones empiezan a generar acciones. O sea que si yo estoy todo el día pensando, voy a perder con él porque tiene mejor ranking, voy a perder con él porque tiene mejor ranking, o qué pasa si es peor que yo, y empiezo a mejorar, porque son muchísimos pensamientos los que apenas somos conscientes, imagínate los que no somos conscientes, pero apenas los que somos conscientes, que a veces, sobre todo si no has trabajado mucho, estar en el tiempo presente, la meditación, esas cosas, te va a costar mucho entender también
o darte cuenta de las cosas que estás pensando, porque eso al final muchas veces no somos conscientes que estamos teniendo una pelea interna. ¿Cuánto rato un jugador antes de un partido está pensando, y si pierdo, y si gano, y si pierdo, y si gano? Y por no controlar tu mente, ¿qué pasa? Que se te empiezan a poner las manos sudorosas, que te empieza a doler la guata. Hay muchísimos factores físicos que empiezan a ocurrir cuando no controlamos tu mente, cuando no controlas la respiración, por ejemplo. ¿Qué pasa? Te empiezas a poner nervioso, pero cuando sabes el poder de la respiración, eres capaz de decir, bueno, primero tienes que darte cuenta de que estás peleando con esa persona o que estás teniendo este pensamiento. Y después de eso, utilizar herramientas tan poderosas como la respiración para poder calmarte y tal vez contrarrestar los pensamientos. Y ahí quiero que me des tu punto de vista, Marco, porque yo estoy pensando, por ejemplo, imagínate que yo juego mañana con un chico que no sé, que hizo algún buen partido, pero que tiene peor ranking que yo. Entonces yo empiezo a pensar, ¿y si me gana? ¿Y si mañana juega igual que como jugó ese partido? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué le recomendarías a un deportista en ese momento pensar? ¿Cómo parar? ¿Cómo cambiar? Mira, lo conversamos en capítulos anteriores que el estar en el presente significa tener un conocimiento de quién soy, ¿ya? De qué es lo que siento, anticiparme a las posibles consecuencias de un mal resultado, de una buena o de una mala decisión. Entonces, para tener o mejorar este autodiálogo, ¿cierto? Es fundamental tener ciertas palabras anclas, que le menciono yo, ¿ya? Que Buenísimo. estas palabras anclas es que me pasa muchas veces a mí, estoy en una reunión, estoy en un contexto, pierdo la idea, me voy por 5 o 10 segundos a pensar en las cosas que voy a hacer después, pero tener estas palabras ancla te ayuda a encontrar de nuevo la línea de trabajo y no perder tanto tiempo en buscar qué es lo que tengo que hacer. Es automatizar pensamiento. Bien, hay deportistas que, por ejemplo, estos anclajes los buscan o los utilizan en poner algún recordatorio en la palma de la mano o en el grip de la raqueta o en otros deportes, como lo que uso yo, una pulsera que me logra hacer identificar ciertas cosas que busco yo en mi profesión. Entonces, buscar anclajes lo que te permite es automatizar pensamientos de una manera más rápida. Pero manejando 4 o 5 conceptos que te identifiquen a ti como deportista. En el caso mío es la comunicación, la resiliencia, el trabajo en equipo, la sinergia, para la búsqueda de identidad. Entonces, si vas manejando estos conceptos, la visualización, el tomar decisiones, el autodiálogo, si tú tienes estos 5 conceptos, va a ser más fácil saber cuándo, por ejemplo, una mala idea, un pensamiento negativo, irrumpe tu pensamiento, haces la técnica del stop, ¿cierto? Detienes ese pensamiento, lo cambias por uno de estos 5 conceptos que te anclan y avanzaste de manera más rápida. Tal como, por ejemplo, un derecho, un penal, qué sé yo, tirarse al agua para tener un mejor tiempo posible, son cosas que se van entrenando en el día a día. Y esto es una crítica muy constructiva que yo hago, que le dedicamos mucho tiempo al entrenamiento físico, le dedicamos mucho tiempo al entrenamiento técnico, táctico, pero el entrenamiento mental le dedicamos muy poco tiempo, sabiendo y entendiendo que el entrenamiento mental puede ser las noches antes de dormir, tener rutinas poderosas en la mañana, un autodiálogo poderoso con tu entrenador, conocimiento de tu proceso, confianza en el equipo y un millón de cosas más. Pero el entrenamiento mental le dedicamos muy poco tiempo y muy poquitas horas de entrenamiento por jornada, por semana. Tocaste muchos temas, Marco, y siguiendo en esa línea, el tema del entrenamiento mental creo que es la base, porque si yo no entreno mi mente, la mente está dispersa, está todo el rato pensando en tu supervivencia, pensando en mil cosas, en base a todo lo que te ha pasado prácticamente en la vida. Y está tomando decisiones constantemente en base a eso. Entonces es súper difícil
que esté siempre en el momento presente. De hecho, es muy normal y a todos nos pasa que cuando nos ponemos a meditar, empezamos a pensar en distintas cosas y nos salimos de la meditación propiamente tal, porque la mente es así. Y lo que hay que trabajar es poder estar en el momento presente la mayor cantidad del tiempo posible. Entonces, ¿cuál es el tema aquí con el entrenamiento mental? Que si lo que tú estás pensando no eres capaz de controlarlo y es la base de tus emociones y tus emociones son la base de tus acciones, si tú no controlas tu mente en el fondo y te atrapas, es como hay deportistas que de repente se les olvidó cómo sacar, pero se les olvidó realmente, le faltaron 10.000 horas de canasto de saque para mejorar, o le faltó visualizar, entender, ver por qué realmente lo está fallando, porque yo me acuerdo que muchas veces cuando jugaba iba y no sabía cómo iba a jugar, porque no me conocía y habían días que jugaba muy bien y habían días que jugaba muy mal, pero no entendía por qué. Y lo que entendí después de los años es que la mente es la base de todo. Y la mente es, es lo que tiene que estar más sólido. Entonces, siguiendo por esa línea, creo que algo muy importante que yo uso mucho son objetos visuales. En mi caso, yo, por ejemplo, me pongo elásticos para controlar mis pensamientos negativos y cada vez que tengo un pensamiento negativo, me tiro el elástico y luego cambio ese pensamiento por uno positivo, pero no es fácil y no es que todos los pensamientos negativos que tenga me tire el elástico porque muchas veces no soy consciente, pero cuando estoy en esta pelea interna de va a pasar esto y veo el elástico, me acuerdo y eso me hace tirarme el elástico, le digo a mi mente, pensamiento negativo es igual a dolor y después lo cambio por uno positivo, pero también no es fácil, requiere disciplina y requiere de constancia. Y ahí, Marco, ¿cómo trabajan los deportistas? ¿Cómo has visto tú que funciona, por ejemplo, los elementos visuales, el ser capaces, el poder encontrar estas palabras anclas, cómo buscarlas también? Sí. Como te decía, los primeros encuentros que teníamos por esta plataforma, la familia y los deportistas siempre van a querer respuestas inmediatas y ojalá procesos que sean muy rápidos para conseguir algo. ¿Bien? Suena repetitivo, pero si el deportista logra conocerse, logra generar conciencia, va a desarrollar una mejor visión y una mejor perspectiva de su proyecto. Con estos tres primeros pasos, conocimiento, conciencia y el desarrollo de una buena visión puesta en el futuro, vamos a poder proceder a las herramientas, a las técnicas y a las tácticas que nos posibiliten mejores rendimientos y mejores resultados en el futuro. Bien, entonces para poder conceptualizar de mejor manera la técnica del anclaje, el autodiálogo positivo, la respiración, la meditación, las rutinas poderosas, el deportista tiene que conocer la raíz del por qué están sucediendo este tipo de desencuentros en su mente. Y, Y ahí, no, dale, y dale. para poder enfrentarte a eso, es tener la apertura a saber que esto va a demandar sufrimiento, va a demandar frustraciones, va a demandar a lo mejor muchas decisiones equivocadas, muchas horas de trabajo eh, y hartos factores que quizás no nos van a gustar porque siempre nos enseñaron de que el disfrute es lo más importante. Siempre nos enseñaron de que pasarlo bien en el deporte es un factor primordial en el fondo para mantenernos en la práctica deportiva. Idealmente eso se dé, pero tener una buena conceptualización de que a lo mejor estos momentos van a ser más aislados, nos van a ayudar también a pagar un costo que es parte de esta actividad, Roberto. Por eso eh, creo yo que ciertas disrupciones o a lo mejor ciertos obstáculos en los procesos van a existir, pero tenemos que tener la suficientemente, o sea, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la mentalidad de que los costos que nos depare el proceso, si no podemos solos, tenemos que aprender a pedir ayuda. Y lo último, yo tengo 34 años, ¿ya? Yo sé que tú estás por ahí también. Y el trabajo nuestro es poder adelantar etapas.
¿cierto? Que los deportistas no lleguen a los veintitantos años a darse cuenta, ¿ya? Sino que los deportistas puedan hacer insight, puedan darse cuenta en etapas tempranas de su proceso. Si un Es deportista que logra darse cuenta a los 12, 13 años del potencial que tiene, a los 15 años va a confiar en sí mismo, a los 16 años va a conseguir ciertos logros, a los 17 años va a tener una capacidad de empoderamiento en su proceso, va a ser un tipo que va a competir con argumentos, a los 19 años va a tomar decisiones, pero no que de repente las decisiones nos pillen a nosotros y no saber con qué argumentos contamos o con qué herramientas contamos para poder aproximarnos a decisiones que son quizás más importantes entrando en periodo adulto. totalmente. Creo que es la base de esto, el poder, bueno, después de que ya se vivieron ciertas etapas desde esta perspectiva y con esta vivencia, creo que se ve mucho más claro lo que deberían hacer los deportistas en esa edad. Y un poco el objetivo de este canal es esto, es poder lograr que esos deportistas vivan esa etapa de manera distinta y que logren desarrollarse como mejores personas, que ahí va muy de la mano el voy a entretenerme o voy a desarrollarme como persona, que son dos cosas que pueden ir de la mano, pero no siempre el sufrimiento, sobre todo del deporte, es tan entretenido. Bueno, Marcos, estamos terminando este capítulo. Creo que el tema del ranking todavía nos da para poder hablar de cuando un chico tiene mejor ranking que nosotros o cuando tenemos a alguien de igual ranking de nosotros, cómo enfrentarlo. Así que es muy probable que estemos hablando de eso más adelante. Ya por Así que Roberto, muchas gracias, Marco, y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos un vemos. abrazo, cuídate, chao. Chao.